Buenos días, licenciada, compañeros y compañeras. Mi nombre es Aliso Murillo y el día de hoy trataremos un tema muy interesante que es los ambientes de aprendizaje. Aprendizaje por competencias. La concepción de la educación ha ido cambiando progresiva y significativamente en los últimos años, impulsado en parte por el aprendizaje por competencias. La incorporación de las tecnologías ha alterado el espacio y tiempo en nuestras aulas, y con ello modificando la forma como veníamos enseñando y aprendiendo. Actualmente nos encontramos ante un hecho ineludible. Las instituciones educativas formales han dejado de ser los únicos centros exclusivos generadores de formación. ¿Pero por qué? Porque hemos ido asimilando que el aprendizaje puede producirse en cualquier momento y lugar de nuestras vidas. Todo esto contribuye a esos nuevos movimientos transformadores que replantean el concepto de la educación, intentando reorientar las teorías educativas hacia la importancia de aprender a conocer, en lugar de basarse en el tradicional aprendizaje por conocimiento. ¿Pero qué son las competencias? Una competencia en el ámbito educativo es una capacidad para movilizar diversos recursos cognitivos con el fin de hacer frente a un tipo de situaciones. Es decir, las competencias hablan de un ser, como su término lo indica, competente, el cual es un individuo capaz de transferir lo que aprende, pero además tiene la habilidad de poder resolver problemas en situaciones específicas, de acuerdo al nuevo conocimiento adquirido. De esto, tal como se plantea, podríamos deducir que tenemos a un estudiante cuya principal cualidad debe ser su autonomía en la búsqueda de aprendizaje, pero para poder lograrlo, este debe ir acompañado de un modelo educativo orientado hacia el crecimiento o construcción del conocimiento, y no basado en los viejos esquemas de la acumulación del mismo. ¿Y qué características engloba el aprendizaje por competencias? El aprendizaje por competencias se basa en dos puntos neurálgicos, asentados en un nuevo modelo educativo. El aprendizaje por competencias está centrado en el estudiante, donde él es el principal responsable de su aprendizaje y por lo tanto debe estar en la constante búsqueda del mismo, claro, con la guía del docente. También el aprendizaje por competencias está estructurado de manera que lo fundamental no sean los contenidos, sino el proceso de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante aplica lo que conoce. Por lo tanto, no se debe limitar solo al contexto escolar, sino que debe estar vinculado a la vida diaria y así obtenemos un aprendizaje significativo. Y muchos nos preguntamos, ¿pero cuál es la finalidad del aprendizaje por competencias? El aprendizaje por competencias se basa en el desarrollo integral del individuo, por lo que se entrelazan los tres saberes: saber conocer, saber hacer y saber ser. Primero, saber conocer implica el ámbito cognitivo, es decir, la capacidad de internalizar los conocimientos. Saber hacer involucra la aplicabilidad, es decir, la práctica que el alumno realiza demostrando dominio de las técnicas y los métodos. Saber ser incluye las actitudes y competencias sociales, es decir, cómo el alumno se desenvuelve emocionalmente ante la búsqueda de conocer y de hacer, tanto de manera individual y grupal. ¿Y qué debemos modificar en nuestras aulas al trabajar con este enfoque? Antes de aventurarnos a adoptar el aprendizaje por competencias, es importante que éste forme parte del modelo educativo de la institución, ya que debe ir en consonancia con el sistema. De lo contrario, puede resultar un esfuerzo sobrehumano que generaría controversias, ya que primero debe ser modificada las bases de la educación. Lo primero que debemos cambiar es el viejo paradigma de creer que la escuela es un espacio aislado para aprender por largos años teorías alejadas de la realidad cotidiana del estudiante. Por el contrario, tenemos que verla como ese lugar que contribuye a la capacitación para la vida, es decir, vida del niño, del adolescente, del joven, del adulto, entre otros, y sabemos que eso no es un paradigma sencillo de adoptar. Partiendo de este enfoque, podemos desarrollar competencias haciendo uso de los modelos basados en aprendizaje por problemas y por proyectos. Para ello, debemos diseñar una instrucción bajo actividades complejas, retos y tareas que inciten a los estudiantes a explorar sus conocimientos y habilidades. Es decir, la idea es que el estudiante en la búsqueda de la adquisición de las nuevas competencias sea capaz de definir y valorar las competencias que ya posee. Esto se logra trabajando sobre su relación con el conocimiento y su ambiente. Entendemos que este enfoque por competencias no pretende solucionar mágicamente los problemas en el aula, pero sí mejorar el sentido del trabajo escolar.
Para ello, se aprovecha de los beneficios del enfoque constructivista y la evaluación formativa, con el fin de favorecer la asimilación activa de los conocimientos. ¿Y cuáles son las características de las actividades bajo el aprendizaje por competencias? En el aprendizaje por competencias se deben diseñar estrategias que promuevan la creatividad para elaborar algo nuevo de los conocimientos adquiridos, iniciativa para actuar en situaciones específicas y poder tomar decisiones, el pensamiento crítico que nos invite a reflexionar bajo criterios propios, la capacidad de enfrentarse a un problema buscando soluciones positivamente y evaluando el riesgo que implican las decisiones que tomamos. ¿Y en qué se diferencian los objetivos con las competencias? Una vez visto cómo se fundamenta y se estructura una competencia, vamos a compararla con los objetivos y ver en qué radican sus diferencias. Primero, los objetivos se orientan hacia las planificaciones, mientras las competencias van más allá de la planificación. Segundo, los objetivos se orientan hacia la actividad para el logro de las metas. Sin embargo, las competencias se orientan a definir el tipo de estudiante que se desea formar. Los objetivos definen lo que se debe conseguir al final del proceso formativo del curso, mientras las competencias definen al final de la formación académica y social. Los objetivos sirven para seleccionar contenidos y actividades. Sin embargo, las competencias buscan formar ciudadanos críticos y competentes. Los objetivos se estructuran en objetivos de conocimiento, procedimentales y actitudinales, mientras las competencias buscan formar y estructurar objetivos de distintos contenidos como conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Los objetivos se enfatizan en la enseñanza del curso, siendo el docente el principal proveedor del conocimiento, mientras las competencias en el docente pasa de ser a ser un organizador y facilitador del aprendizaje. Vemos entonces que tenemos dos visiones muy distintas. La primera, que son los objetivos, están basados en intenciones y propósitos orientados hacia la materia, donde el profesor es fundamental, el cual requiere de excelentes capacidades para transmitir su conocimiento. Mientras que en el aprendizaje por competencias se requiere a un estudiante responsable y comprometido en su propio aprendizaje, fundamentando en una mayor autonomía para una formación integral que englobe el área académica y social de él como individuo ante la sociedad. Los ambientes de aprendizaje. La generación de ambientes propicios para el aprendizaje es fundamental en la educación, ya que de esta manera se favorece el logro de los propósitos planteados. En este sentido, es preciso señalar que los ambientes de aprendizaje no se presentan de manera espontánea, sino que se requiere de la intervención del docente para integrarlos y construirlos a partir de las posibilidades que ofrece el contexto escolar. Pero antes de adentrarnos en este tema, debemos conocer qué son los ambientes de aprendizaje. Son escenarios construidos para favorecer de manera intencionada las situaciones de aprendizaje. Implican la organización del espacio, la disposición y la distribución de los recursos didácticos, el manejo del tiempo y las interacciones que tienen los individuos en este ámbito. Se integran por el conjunto de espacios físicos como el aula, el patio y el área en general, elementos como los materiales, estrategias didácticas, el contexto y las relaciones sociales, actores como los alumnos, el docente y padres de familia. Cada escuela tiene un conjunto en particular de estos componentes y pueden ser organizados y gestionados por parte del profesor para favorecer los ambientes propicios para el aprendizaje. Ideas claves sobre los ambientes de aprendizaje. El ambiente de aprendizaje no se limita a las condiciones materiales necesarias para la implementación del currículo o las relaciones interpersonales entre estudiantes y docentes. Se establecen las dinámicas que constituyen los procesos educativos y que implican acciones y experiencias, además de vivencias de cada participante, actitudes, condiciones materiales y socioafectivas, así como múltiples relaciones con el entorno y la infraestructura. Ya que el ambiente de aprendizaje no solamente hace referencia al aula, sino a otros espacios y elementos, es importante que colabore toda la institución educativa para construirlo. Si el ambiente de aprendizaje es positivo, es mucho más factible que se logren los propósitos planteados en el proceso, y de ahí la necesidad de entender de manera pertinente este ambiente de aprendizaje. Tipos de ambientes de aprendizaje. Ambientes de aprendizaje físicos.
Se trata del entorno que rodea al estudiante. En el contexto del salón de clase, en este ambiente existe interacción entre docente y estudiante, en el mismo lugar y al mismo tiempo. Es tarea del educador implementar modelos de enseñanza y aprendizaje que promuevan el involucramiento activo de los estudiantes, al igual que gestionar adecuadamente los espacios y recursos disponibles. Ambientes virtuales. Es un espacio digital sincrónico y asincrónico en el que se lleva a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este, el profesor debe ser capaz de identificar a distancia las características y necesidades de los estudiantes, con el fin de diseñar estrategias y materiales interactivos para favorecer el aprendizaje autónomo. Se llevan a cabo en sistemas educativos estructurados e institucionalizados. Normalmente, cada país tiene un sistema educativo compuesto por instituciones tanto públicas como privadas. Estos ambientes son regulados por organizaciones gubernamentales, abarcando distintos niveles desde primaria hasta el universitario. El paso por estos niveles y grados suele acreditarse mediante certificados o títulos. Ambientes informales. Es el proceso educativo que dura toda la vida y en el cual la persona adquiere conocimientos, habilidades, actitudes y valores mediante experiencias diarias en la interpretación con su entorno. Tiene su particularidad de que se lleva a cabo fuera del ámbito escolar, sin el acompañamiento de un docente ni el seguimiento de un plan de estudios. Como podemos apreciar, es en los ambientes de aprendizaje físicos y en los virtuales en donde la labor del docente se centra y en los cuales puede intervenir de mejor manera. El papel del docente en los ambientes de aprendizaje. El docente tiene la tarea de generar ambientes que favorezcan el logro de los propósitos educativos. Por ello, es indispensable el planteamiento de actividades de enseñanza-aprendizaje que tomen en consideración las características, recursos y posibilidades que ofrece el contexto. Para promover ambientes adecuados para el aprendizaje, debe realizar adecuaciones paulatinas en el medio físico, los recursos y materiales con los que se trabaja en la escuela, y particularmente en la forma de interacción de sus protagonistas. De igual manera, requiere brindar experiencias desafiantes, en donde los estudiantes se sientan motivados para indagar, buscar sus propias respuestas, experimentar, aprender del error y construir sus conocimientos mediante el intercambio y trabajo colaborativo. Esto conlleva que el docente asuma el papel de mediador, acompañando a los estudiantes en el proceso. Algunas recomendaciones para construir estos ambientes propicios para el aprendizaje es: primero, tener certeza respecto al propósito educativo que se quiere alcanzar o el aprendizaje que se busca lograr con los estudiantes. Segundo, implementar diversas estrategias como el aprendizaje colaborativo, simulaciones, aprendizaje basado en problemas, actividades lúdicas, entre otras. Tercero, tomar en consideración el enfoque de la asignatura o materia, pues con base en él deben plantearse las actividades de aprendizaje en el espacio que esté al alcance, así como las interacciones entre los estudiantes. Llevar a cabo una adecuada organización y disposición espacial del aula. El aprovechamiento de los espacios y sus elementos para apoyar directa o indirectamente el aprendizaje de los estudiantes, lo cual permite las interacciones entre los estudiantes y el docente. Incorporar y aprovechar aspectos del contexto en el que se encuentra la escuela, como la historia del lugar, las prácticas y costumbres, las tradiciones, el carácter rural, semirural, indígena o urbano del lugar, el clima, la flora y fauna, entre otros. Los ambientes de aprendizaje en entornos virtuales. Con el paso del tiempo, los entornos en los que los estudiantes aprenden cambian y se diversifican, por lo que ahora el contexto de la enseñanza no se limita solamente al salón de clase, sino que pueden utilizarse métodos a distancia. Esto implica que el docente gestione los elementos a su alcance, con el fin de construir ambientes que favorezcan el aprendizaje. En este sentido, un ambiente virtual de aprendizaje es un entorno de aprendizaje que es mediado por la tecnología, agregando al proceso educativo nuevas posibilidades, como horarios flexibles o la oportunidad de estudiar en cualquier lugar, aunque también ciertas limitaciones. La tecnología de la información que constantemente emerge cuando son aplicadas a la educación nos permiten romper con algunas barreras que se presentan en las aulas tradicionales.
En esta modalidad, los ambientes de aprendizaje que se construyen a partir de la interacción con los objetos de aprendizaje y recursos, así como con las personas que se comunican de manera sincrónica y asincrónica para establecer relaciones, tales como estudiante-docente, estudiante-lugar de interés como bibliotecas y museos, entre otras. Las recomendaciones para construir ambientes propicios para el aprendizaje son: elegir la plataforma o el medio correcto de acuerdo a las posibilidades del contexto, tener claros los propósitos y los aprendizajes que deseamos alcanzar, tomar en cuenta el enfoque de la asignatura o materia, motivar a los estudiantes, preparar materiales de apoyo, mantener un ritmo activo en las sesiones o en las clases, involucrarlos en las clases mediante preguntas intercaladas, plantear actividades y tareas atractivas y ofrecer retroalimentación. Conclusión. Como conclusión tenemos que un buen ambiente de aprendizaje se ve reflejado de inmediato, ya que los docentes y estudiantes realizan actividades con alegría y disposición. Esto, por supuesto, redunda en el logro de los propósitos educativos, y es allí la necesidad de darle la importancia debida a este aspecto que son los ambientes de aprendizaje. Para finalizar, concluyo con una frase de Jacques Derrida. La escuela del futuro debe enseñar a pensar, enseñar a saber pensar, enseñar a saber hacer y a saber convivir, que se resume en saber ser. Muchas gracias por su atención.